¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda su amigo Mauricio Rojas. En esta noche, por lo menos aquí en la Ciudad de México, aquí rumbo al sur de la ciudad, porque no podemos decir que sea el sur, es la Benito Juárez, en la colonia Portales, Calzada de Tlalpan. Está cayendo un buen aguacero. Yo creo que las lluvias ya comenzaron, ¿no? A ver si así se quitan los calores, porque han estado intensos y la humedad. Pero bueno, aquí estamos, en esta noche lluviosa, con mi compañero y hermano de lucha, mi queridísimo Jonathan Romero, en este esfuerzo que hacemos todos los días. Estamos tomándonos un día de descanso, estamos diciendo que sea los viernes. Normalmente los viernes también, pues hay sobremesa. Ayer creo que no hubo. Vamos a ver para poderlas retomar. Y por otro lado, bueno, pues también el viernes pues se presta a salir con la pareja, a, pues a tener compromisos y todo. Entonces dijimos, bueno, pues también un día a la semana que descansemos. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy buenas noches. Hola, hola, hola a todos. Aquí con ustedes, pues vamos a ver de qué vamos a hablar, ¿no? No, pues eso es obvio. Por más que no queramos tocar el tema o no queramos profundizar, porque nosotros lo hemos hecho pues, prácticamente todos los días, porque pues para mí yo creo que es importante. Hoy el diputado Gerardo Fernández Noroña estuvo en Chalco, estuvo en el Estado de México, pero quiero recuperar, que él ya lo trató en su videocharla, pero quiero recuperar esa, esa asamblea en Chalco, que fue compartida ahí en Twitter. La pueden encontrar, por supuesto, en el perfil de Fernández Noroña en Facebook también la pueden encontrar. Creo que todavía no está en YouTube, pero pero pues pronto los compañeros de Libres, Justos y Dignos, nuestras hermanas y nuestros hermanos, que hacen esa chamba y que además es una chamba de todos los días, compromiso, seguramente aparecerá ahí el video. Pero bueno, si no, búsquenlo ahí en el perfil de Libres, Justos y Dignos en Twitter, ahí está. Eh, y bueno, pues digo, a lo que es, ¿no? Y yo creo que em, yo precisamente para no hacerlo repetitivo, quisiera hacer una reflexión un poco más profunda de lo que está pasando, porque no es banal. O sea, no es un reclamo. El diputado hace un reclamo desde su posición, es decir, desde la posición primero como aspirante a esta coordinación nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Es obvio que hace un reclamo eh, pues de transparencia. O sea, él no está diciendo voy a levantar un acta o una denuncia, estoy pidiendo un castigo. Es importante ver que ahí hay un matiz, y el matiz es de transparencia. Pero algo que él lo ha dicho, sobre todo en un par o al menos yo, las que he visto, porque yo sé que lo entrevistan mucho, en un par de entrevistas, una en el programa de los periodistas, con Álvaro, con el periodista Álvaro Delgado, y otra con Pepe Cárdenas. Fíjense, dos perfiles totalmente distintos en cuanto a medios, ¿no? Totalmente opuestos en posición política, posicionamiento político. Primero, mi reconocimiento a Álvaro Delgado. Creo que estaba previo a este proceso, también lo debo decir, no puedo dejarlo pasar porque yo fui muy crítico con él. Los encuentros en su programa con Fernández Noroña y en Twitter eran bastante beligerantes. Era una permanente cancelación, tanto de Álvaro Delgado como de Alejandro Páez Varela, que no estuvo el día de ayer en la plática que sostuvo con el diputado, en el programa de los periodistas, que normalmente están los dos. Era un permanente, pues, si tú no eres de Morena, o sea, la táctica, ¿no? Del proceso de mucha gente de cancelar la posibilidad en ese momento el diputado, ahora diputado con licencia. Y nosotros lo decíamos, es que es una torpeza porque el diputado va a estar. O sea, este es un acuerdo que se llevó a cabo desde hace un par de años, precisamente con la presidencia de Mario Delgado. Se llegó a ese acuerdo. O sea, fue público, lo dijeron, y dijeron, bueno, había duda si eran tres, cuatro, o si se iba a abrir un proceso en Morena interno, independientemente de este final. Pero el presidente dijo, ¿no?
y lo estoy diciendo también para saltar a este tema. El presidente dijo, no, son 4, porque si no se vulgariza, y esos 4 de Morena son estos, va a ser uno del Verde y uno del Partido del Trabajo. Y ya se sabía que el Partido del Trabajo y el Verde, bueno, del Verde fue una sorpresa al final, una decisión tardía, vamos a decirlo, pero justo a tiempo del proceso. El Partido del Trabajo lo dijeron su dirigencia en conjunto, que no solamente es del profesor Anaya, sino su dirigencia en conjunto, habían acordado que su propuesta en este proceso iba a ser la del ahora diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña. Y precisamente en este contexto, debo decir, aquí hay 3 cosas que yo creo que es importante que el diputado pone el, el reclamo, ¿no? o sí, el reclamo, ¿no? La solicitud, ¿no? O como quieran decirle, ¿no? Ahí los matices cambian, de información y de claridad. Porque les voy a decir una cosa, aquí hay 2 cosas que se obvian que son importantes. Primero, el proceso, las reglas del proceso, y ahorita entramos con lo del INE, yo quisiera nada más partir primero. Las reglas del proceso es un proceso interno, pero es un proceso interno donde las reglas las define el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Las define, manda a llamar no solamente a los 4 aspirantes, sino manda a llamar también a gobernadores y algunos miembros importantes del partido con posición política y con cargo, y pone las cosas claras, ¿no? Si bien es cierto, no se transmitió ni se hizo en vivo ese proceso, sí fue corriendo la información y el mismo presidente la ha ido confirmando, vamos a decirlo así. Y entonces en ese proceso, pues dice claramente, son los 4, busquemos la unidad, es decir, el que gane, los otros 3 deberán de ser parte del mismo gobierno en cada una de las responsabilidades que les sean otorgadas, es decir, tratando de juntar la unidad. Posteriormente en la retórica, vamos a decir, de este proceso, junto con Fernández Noroña y con el Güero Velasco, se incluyen en este trato, pues, en este proceso, porque incluso lo firman. Y dentro de todo ese proceso, él lo dice claramente, ¿no? Tenemos que ser educados, tenemos que ser inteligentes, les pide altura de miras, incluso niega la posibilidad de un debate, dejando primero abierta la puerta si es que los aspirantes quieren acordar, pero que él preferiría que no hubiera debates para evitar la rispidez. Esos son los planteamientos del presidente, yo no lo estoy poniendo en duda, no estoy diciendo lo que pasó, pero también le dice a su estructura, ¿no? A los gobernadores, a todas estas personas, además de los 4 aspirantes que estuvieron en esa reunión, en esa cena, ahí muy cerca, en Palacio Nacional, no se metan, ¿no? O sea, dejen que las cosas fluyan. Posteriormente, el día de los registros, pues, abiertamente Mario Delgado dice, para evitar problema de inequidad económica y esas cosas, pues, otorgará Morena a sus 4 aspirantes, que quede claro, a los 4, 5 millones de pesos, y esos 5 millones de pesos serán el tope, ¿no? Lo puede decir, solamente esos 5 millones para sus gastos operativos. ¿Qué son esos gastos operativos? Pues templete, transporte, comida, hotel, un sonido, lo que se necesita necesario para hacer estos procesos de eventos, de asambleas, y 5 millones de pesos. Todos aceptan, ¿no? Bajo los términos de una firma, esas condiciones y otras más, y otras más. Después el presidente sale y dice, ojo, ¿no? Bueno, perdón, y Mario Delgado, ahí en el registro de Noroña, que es el que vi, no sé si así pasó también con el Güero Velasco y el Verde, pero en el registro de Noroña le dice al presidente o al líder nacional del Partido del Trabajo, oye, pues ahí solicitamos que las mismas condiciones que el Partido Morena le está dando a sus 4 aspirantes, que son los 5 millones, pues también se los otorgues al candidato Fernández Noroña, bueno, a la propuesta del PT Fernández Noroña, y ahí el líder
el Partido del Trabajo dice que sí, que se compromete a que así será. Ya las condiciones, si se las han dado, no se las han dado, como se ha hecho, bueno, pues esas cuestiones son administrativas y solamente corresponde a ellos. Aquí eso creo que es anecdótico y ellos tendrán que saber. Pero primero, ¿no? Que quede claro, las condiciones las pone el propio presidente, por aclamación el consejo, que es en el mismo hotel donde fue el registro, se hace un consejo de Morena, que es presidido por el gobernador Durazo, y se llega a esto, ¿no? Y entonces en el registro se acuerda. Ahora, por aclamación son aceptadas estas condiciones y el presidente en una mañanera dice, eh, haciendo un resumen rápido de las condiciones y del dinero y estas cosas, dice, pero no hay sanción, la sanción será del pueblo, el pueblo tiene que sancionar en este proceso porque no es un proceso de proselitista, ni siquiera es un proceso que busque una candidatura, porque es la coordinación nacional y el pueblo va a mandar, nosotros vamos a hacer una encuesta, el pueblo decide y entonces pues las sanciones del pueblo. Hasta aquí parecería que todo bien. Jonathan, le doy al tema, pero no sé tu opinión hasta este momento. ¿Le seguimos? Ok. Entonces, primero, son las condiciones del presidente López Obrador. Eh, en muchos casos, y aquí sí lo digo con crítica, este, en muchos casos lo que dice el presidente es ley. Incluso se le trata muy mal a aquel que ponga en duda o que diga una crítica acerca de lo que él dice, y mucho menos en el proceso interno. Por eso cuando el presidente López Obrador, también hay que decirlo abiertamente, apoya o muestra una preferencia por una de las cuatro propuestas del partido Morena, pues también todo el mundo dice, pues entonces es acá, ¿no? Que lo que diga el presidente es ley. Y en este proceso, bajo estas circunstancias, resulta que hay una circunstancia especial, que es de la que habla el diputado, que son, para no caer solamente en espectaculares, vamos a decir que es la propaganda, el marketing político. En el marketing político suceden dos cosas. Primero, se está faltando al compromiso que se creó desde las condiciones que el presidente ha dicho. Primero, ¿por qué? Porque hay estructura del partido en gobierno que está apoyando a Claudia. Así como el diputado dice los nombres, y nosotros creo que los hemos dicho, creo que no hemos callado al respecto, pues hay gobernadores que están apoyando a Claudia. No digo que todos, pero hay gobernadores que están apoyando a Claudia. Entonces, lo primero, pues al presidente no le están haciendo caso en eso. Segundo, el presidente dice, aguas con la gente que se anuncia como Coca-Cola. No estoy inventando, son citas del presidente. Y perdón, yo veo a tres candidatos, uno, digamos que una Coca-Cola, uno como Coca-Cola, otra como Pepsi y otro como Jarritos, ¿no? En esta competencia de propaganda. Aquí yo tejería fino. Los dineros en la izquierda, y sobre todo de proselitismo, tienen una significancia muy especial, porque la izquierda no gobernaba. Entonces, cuando participaba en algunos de estos procesos o veía algunos de estos procesos internos del PRI, ¿se acuerdan aquellos 6 tapados y todo ese tipo de cosas? Y en los procesos electorales, una de las críticas principales de la izquierda era precisamente lo que Andrés Manuel está diciendo. La estructura de gobierno apoyando estas prácticas que se supone democráticas. Y segundo, que es lo más importante, ¿de dónde surge tanto dinero? ¿Y por qué es tan importante? Porque no estamos hablando ni siquiera de corrupción. Puede ser un apoyo genuino de amigos, empresarios, o donde quieran, que con dinero apoyen alguna de las opciones.
Eso es genuino, ¿no? Desde el punto de vista eh, que no es dinero de público. Pero hay un matiz muy importante. La izquierda siempre ha dicho que precisamente esas perversiones de la democracia generan las condiciones que nos tienen como nos tienen. Se llaman compromisos políticos con el dinero, para no ponerle nombre de empresarios o de, porque es con dinero. Y el dinero, el que paga manda, porque estamos en una lógica capitalista. A mí me parece muy grave, lo voy a decir así, desde el punto de vista ideológico, y ahí voy a hilar fino, es a donde yo sé que Jonathan me va a decir, ¿estás loco, Mauricio? O sí o no, pero desde el punto de vista marxista. Lo voy a decir desde el punto de vista revolucionario, porque la izquierda es marxista. Yo creo que esto que está pasando ocurre por cuatro misiones muy, muy importantes que como movimiento tenemos. Primero, la izquierda es infantil. Hay un infantilismo de la izquierda abominable, porque, porque venimos de una historicidad de la izquierda donde se perdieron vidas, se generaron compromisos y se llegaron logros que, que coronan que corona el presidente López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional convertido en partido hace 5 años, el 1 de julio hace 5 años. Y en esa condición, y por las características especiales que tuvo la convocatoria del presidente para poder acceder a estas elecciones y poder ganarlas, había que hacer, desde mi punto de vista, y esa noche tuve una plática con una persona muy querida por mí, un marxista muy querido, que me decía, ahora hay que rehacer la casa, hay que empezar a limpiar, porque si este movimiento se cree que va a ser verdaderamente desde el gobierno tan plural como la táctica del presidente, que fue eminentemente pragmática, nos vamos a volver el PRI, me dijo. No el PAN, pero sí el PRI. ¿Por qué? Porque se reparten cuotas, porque se hace clientelismo, porque aquellos que fueron convocados van a exigir en el proceso, en este proceso, me lo decía, ¿no? En este que ya estamos viviendo, van a exigir sus cuotas, porque están acostumbrados a eso, porque es la política tradicional, la mexicana, la que todos conocemos, y que el presidente, nuestro presidente, estuvo combatiendo permanentemente primero, como parte del PRI, y por eso salió, porque hay que entender la historia de Andrés Manuel, que muy poca gente la recuerda, o a lo mejor ni la conoce, ¿eh? Debo decirlo. Pero la disidencia de Andrés Manuel dentro del Partido Revolucionario Institucional en el propio Tabasco, perdón que lo diga, pero incluye a grupos políticos contrarios a él, donde estaba Dan Augusto López, por ejemplo. Se las dejo ahí, se las dejo ahí. ¿Y por qué menciona a Dan Augusto López? Porque Dan Augusto López, hay que decirlo, es quien está demandando dos prácticas priistas de la política tradicional que ponen en riesgo este movimiento. La primera de Dazo, porque él sabe que los números no le benefician, ni está haciendo una campaña o un recorrido, o como le quieran llamar, que se vea que esté prendiendo en el sentido de un empuje fuerte para pelearla. Seamos honestos. Pero ¿de dónde está tanto dinero? Hoy recupero algo que dijo el diputado y es totalmente cierto. Él va en la lógica priista, es decir, yo soy el favorito del presidente y a mí me va a imponer. Se olvídense los nombres. Yo soy el mero mero. Y el siguiente paso es a quién convenció que le dé tanto. ¿A cambio de qué? Hay que decirlo claro, ¿eh? O sea, no es golpeteo, que quede claro. Como dijo el diputado, y en esas estamos, es una crítica y una reflexión, porque no hay que banalizar este proceso, porque en él se nos va la patria, ¿eh?
O sea, no es poca cosa. Lo digo como es. Segundo, creo que se obvia esta segunda parte. Ahí le daré paso a mi compañero Jonathan para que haga la reflexión, pero creo que es la más importante. Esta segunda que voy a plantear es la más importante. Esta revolución, que es sin violencia, y que ya partiendo de ahí podemos decir que es privilegiada, es sui generis, es atípica, también tiene una característica, precisamente porque no es violenta, porque no es con las armas, lleva procesos políticos bien definidos, pero bastante complicados. Y, 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 y yo diría que incluso bastante más cuidadosos de lo normal. Y yo creo que es una decisión correcta desde la decisión del presidente, porque él es el representante del gobierno y estamos en un país gobernado bajo el perfil político de una persona, que es el presidente de la República. O sea, él ha tomado las decisiones más importantes y en esas no se ha equivocado. Se ha equivocado en otras, precisamente que vienen del pragmatismo, pero en las más importantes no se ha equivocado. Lleva el rumbo del país por donde debe de llevarlo. Está haciendo lo mejor que puede, con lo que tiene, porque hay cosas que no tiene y que este presidente debería tener. Si hubiera sido un proceso violento con las armas, tendríamos un país distinto, a un presidente con un perfil político igual, pero con acciones mucho más. En primer lugar, ya hubiera habido constituyente, por partiendo de ahí. Yo creo que no, yo creo que está bien este proceso, pero en este proceso tenemos coyunturas como las que estamos enfrentando, que no solamente no se están entendiendo a partir del proyecto político de nación de este presidente, y que se llama transformación. La palabra transformación, y que el presidente lo dijo claramente a las tres anteriores, han transformado el país a partir de luchas políticas y de perfiles políticos, que se han ido perdiendo. ¿Saben por qué se han ido perdiendo? Por falta de radicalidad, por falta de compromiso político con el pueblo, por acomodaticios, por esta política de concesiones y de concertaciones. Por eso se ha pedido lo que hemos ido ganado. Porque la Constitución de 1917, perdón, tenía las bases clarísimas de que esa transformación se hubiera dado verdaderamente profunda, que no necesitáramos cuarta, pues, verdaderamente profunda desde la Revolución. Y no se dio por este tipo de cuestiones, que ahorita están permeando en este lado de la izquierda. Y yo dejaría aquí mi primera intervención con esto, para que Jonathan le dé a su opinión, ¿no? A lo mejor yo estoy loco, me estoy equivocando, pero no hay muchas izquierdas, señores, precisamente en esa falta de definición, en esa permisividad, y no estoy hablando de sectarismo, ojo, en esa permisividad de permitir que cualquiera se diga de izquierda, hasta aquellos que dicen que ser de izquierda es no ser marxista, o sea, que ser marxista es no ser de izquierda, que ser revolucionario, profundo y firme y radical es no ser de izquierda, o al menos no de la izquierda obradorista. Por eso estamos como estamos. Por eso, en vez de que haya una competencia de perfiles, una donde se planteen eh, las distinciones o los matices entre los cuatro aspirantes y los dos este, de la coalición, estemos hablando de espectaculares, estemos hablando de ocurrencias, estemos viendo camiones, ¿no? Con Andrés levantando la mano a Claudia, eh, con el peligro que hay, lo dijo el diputado, no es grilla, no es golpeteo, lo dijo el diputado, con el peligro que puede incurrir Claudia, con el hecho que haya una lona que diga, o un espectacular que diga, o lo que sea que diga Claudia presidente, porque no estamos en ese proceso. Estamos en un proceso que el presidente definió como
y que además el partido ha definido todo el tiempo para lograr las candidaturas a diferentes puestos, coordinación nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación. Yo lo dejaría ahí para después hacer una reflexión total y absolutamente revolucionaria marxista, lo voy a decir, acuñándolo con la derecha. Lo dejo ahí para que mi compañero y hermano Jonathan complemente esta reflexión que hago, porque creo que es seria. O sea, creo que no es chisme a ver cuánto y de dónde salió el dinero. Vamos, yo se los digo así, ¿no? Si Campa, Laborde, Toledano, alguno de ellos estuviera en el proceso, en este proceso vivo, incluso la Chata Campa, estaría asqueada. Se los digo sinceramente, estaría asqueada. Porque esas personas entregaron su libertad, su familia, su vida, luchando contra esto precisamente. Dale, Jonathan. Sí, bueno, yo creo que no sé, creo que el punto central en el cual estamos insertos, eh, yo quisiera recordar uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad, que tiene que ver con la Revolución Rusa, en donde Lenin identifica algo en las tesis de Abril como el doble poder, ¿no? Es decir, él más o menos, no que no me quiero meter en eso porque no es el tema, pero quiero utilizar un poco eso. Menciona que en las revoluciones, cuando aparecen, algo como un doble poder entra en los procesos revolucionarios. Una fuerza que intenta liberar y otra fuerza que intenta hacer como un gatopardismo. Entonces, lo importante de esas fuerzas, ¿no? Es que no se pueden mantener en igualdad de condiciones. O sea, es imposible que el gatopardismo o el oportunismo pueda estar en sincronía con la fuerza revolucionaria. Y entonces, tarde que temprano, una de las dos tiene que sobrevivir y su sobrevivencia tiene que basarse sobre la derrota de la otra. Y la única manera de que una le gane a la otra es el nivel de organización en la cual se concentre. Lo cual me parece que es algo muy tentador para poder leer lo que estamos viendo en este momento. O sea, la revolución de las conciencias, vamos a llamarle así, tiene esta misma composición. O sea, la revolución de las conciencias es un fenómeno histórico que aparece dentro de ciertos márgenes del proceso del desarrollo del capitalismo en México y a nivel mundial, en donde Andrés Manuel llega bajo un consenso muy amplio, pero sigue siendo una revolución. Aunque no les gusta a las personas la palabra, es una revolución, aunque sea pacífica, aunque sea de las conciencias, pero o sea, pero por ser revolución, el cambio cualitativo está ahí presente. Pero para que se dé un cambio cualitativo, tiene que haber un proceso violento, muy violento, que puede ser en lo militar, que puede ser en la parte de las conciencias o puede ser en la parte de lo político. Y pensar, ¿no? Y pensar que estas fuerzas que están allí presentes, porque son dos fuerzas que se mantienen constantemente o que hicieron un cierto pacto en el gobierno de Andrés Manuel, se van a mantener en equilibrio, es una ingenuidad. Es decir, lo mismo que pasó en la Revolución Rusa podría aplicarse para la Revolución de las Conciencias con el hecho de que existen dos fuerzas que se quieren disputar la hegemonía. Hay una fuerza que quiere ser revolucionaria, hay otra fuerza que quiere ser altamente reaccionaria o que quiere plantear los problemas burgueses. Entonces, tarde que temprano, se van a tener que enfrentar y se tenían que enfrentar para que una sobreviva sobre la base de la sepultura de la otra. Entonces, en pocas palabras, lo que se abre es una guerra civil. Es decir,
y la guerra civil vista como Gramsci, ¿no? Una guerra civil política, que es, pues, que es algo que no se entiende mucho sobre Gramsci, ¿no? Cuando se le ve como un estratega político, ¿no? O sea, él dice, ¿no? La guerra militar en los comunistas debe de pasar a la guerra política. Entonces, la política y la cultura se vuelven una guerra civil permanente en donde las fuerzas burguesas y las fuerzas proletarias están en un choque permanente. Hoy aparece eso, ¿no? Y no es que no exista, es que hoy existe un catalizador muy importante y muy poderoso que ha logrado, al menos en la agenda nacional, poner el eje allí. Y entonces el enfrentamiento se ve directo. El punto central entonces es que en ese sentido es importante denunciar este proceso. Y es importante denunciar este proceso porque, porque no es un golpeteo, como tú dices. O sea, es un análisis basado en teoría marxista y basado en las condiciones históricas en las cuales estamos metidos. Y entonces, como no queremos hacer un golpeteo mediático, ¿no? Si lo que queremos hacer es análisis científico de las condiciones concretas en las cuales vivimos, lo que tenemos que decir es que ampliamente existen estas dos fuerzas, unas representadas en 4 perfiles, 5 perfiles, y la otra representada en el perfil del diputado Noroña. El diputado Noroña representa, a mi parecer, el perfil de izquierda, esa izquierda definida, esa izquierda que está con el pueblo organizado, que busca solucionar los problemas de la sociedad desde la raíz. Y hay otra izquierda que lo que quiere intentar, existe otro movimiento que lo que intenta es un gatopardismo. Vamos a cambiar para ser iguales. Entonces, ese gatopardismo político está presente en estas fuerzas. Entonces, ¿por qué es importante el financiamiento? Pues porque el financiamiento, la propaganda, porque es importante la propaganda, porque en la propaganda estamos detectando que existe ese gatopardismo. Son personas que dicen ser diferentes, pero que actúan de la misma manera que actuarían los políticos de la derecha. Y ese gatopardismo es muy, muy complejo, porque si llegara a pasar ese gatopardismo, el problema es que ese gatopardismo no va a poder competir con con la verdadera derecha que existe en nuestro país. Es decir, lo que menos podemos hacer es la indefinición política, porque la indefinición política lo que nos hace es endebles. Ni vamos a estar bien con el diablo, ni vamos a estar bien con Dios. Entonces, necesitamos la definición política certera para poder enfrentar a la verdadera derecha. Ahora, ¿por qué es el problema esto? Bueno, pues el problema de esto es, en primer lugar, porque si llegara a ganar el gatopardismo y nosotros no criticáramos ese gatopardismo, entonces lo que vamos a hacer es ser cómplices de ese proceso. Y entonces al ser cómplices de ese proceso, lo que se nos va a perjudicar y lo que se nos va a complicar es que cuando entremos en la batalla contra la verdadera derecha en México, la derecha sabe jugar muy bien ese juego o sabe jugar muy bien esas reglas. Y en esas reglas, si nosotros no ponemos atención y no intentamos que se corrijan el carácter de hacer la competencia, se puede perder o se puede comprometer la presidencia. Pero si no se comprometiera la presidencia y nosotros pudiéramos ganar esa competencia y fuéramos otra vez cómplices, el problema es que ese gatopardismo no tiene la capacidad de poder confrontar a la derecha ya instalada en el poder, la izquierda que está desarrollándose bajo esas premisas. Entonces, lo importante, a mi parecer, ya desde una visión revolucionaria, es que lo que necesitamos entender al final de cuentas es que ¿quién va a ganar? O sea, ¿quién va a ser el que va a ganar? El que esté mejor organizado, ¿no? Esa es la parte fundamental del leninismo, ¿no? O sea, cuando Lenin apunta sobre el doble poder, dice, bueno, pues al final de cuentas, cualquiera puede ganar. El problema es que esté bien organizado, el problema es la organización política. En ese sentido, habría que entender que la denuncia es importante, pero también es muy importante que sigamos con la organización política, porque la única manera de vacunar el gatopardismo es con formación política y organización de las bases.
Entonces, yo creo que la conciencia social se debe de despertar, debemos de apostar permanentemente por el desarrollo de la conciencia social para poder ir vacunando este proceso. Yo creo que la única manera de poder derrotar ya en este hemisferio todo este desarrollo, pues, pues es ganándoles la coordinación nacional. Porque como están las cosas, todo parece indicar que no van a regular ninguna de las tres, los tres perfiles que parece ser que están moviendo muchísimo, muchísimo dinero y la propaganda está todo lo que da, parece que no lo van a hacer. O sea, es claro que ellos están en la idea de que no me importa, ¿no? Nosotros tenemos la bendición del presidente y se chingan. Entonces, la única manera de podernos sentar es que el pueblo se manifieste, ¿no? Que el pueblo tome en sus manos el rumbo de una política de izquierda, de una política de izquierda, y que podamos entender que la única plataforma es el diputado y que necesitamos organización política, muchísima organización política y sobre todo formación, porque la formación es muy importante para que estos procesos, ¿no? No nos vean la cara, ¿no? Entonces, yo creo que el compromiso y lo que se está abriendo aquí es abiertamente una guerra civil política, es una guerra civil a todo lo que da. El problema es que necesitamos entender que para ganarla necesitamos organizarnos y necesitamos entender lo más importante, o sea, necesitamos entender que la candidatura del diputado o su aspiración a la defensa de la cuarta transformación también tiene que ir acarreando con la definición del perfil político, no solamente de él, sino de toda la organización que está en el fondo. Es decir, ya si nos vamos a poner más leninistas y más marxistas, yo diría que también lo que está en juego en general y lo que tendremos que estar pensando los noroñistas a nivel general es que el diputado, si llega, tiene que llegar también con un impulso de que debe de haber representación obrera y campesina en todos los órdenes de gobierno a los cuales se aspire. Es decir, esta maldita necedad de estar reciclando políticos muy, pero de muy baja calidad y de muy baja moral y ética, no puede seguir pensándose. Yo creo que en ese sentido, ¿no? El apotema, todo el poder a los soviets, ¿no? Se podría decir todo el poder al pueblo de México. Necesitamos también conquistar esa premisa, es decir, no podemos seguir pensando que los que van a representar a los trabajadores mexicanos sean los antitrabajadores mexicanos, ¿no? O sea, tanto nos quejamos de Xochitl Gálvez y estamos cometiendo los mismos errores. Estamos importando, ¿no? Toda esa plataforma y véanlo ahorita. O sea, se supone que van a hacer un plan, un proyecto de nación, están en los foros. ¿Y quiénes están en los foros? Pues otra vez, ¿no? Esta casta dorada que no sé si sepan, bueno, yo no sé si o sea, Pedro Miguel no sabe ni lo que ni lo que él estudió y ahora resulta que ya es un especialista en seguridad nacional. O sea, me parece hay que ser muy críticos en ese sentido y creo que en ese proceso la posición debe ser muy fuerte. Es decir, sí hay un compromiso por parte de las otras corcholatas, de los otros perfiles, por poder construir una forma bajo los principios previos, ¿no? Del prismo clásico y del prismo neoliberal. Y yo creo que en lo personal, el perfil político del diputado aparece como una oportunidad porque es un perfil que está en la izquierda, porque está recuperando los valores de lucha de esa izquierda que también viene Andrés Manuel, histórica en nuestro país, y lo más importante y el tercer elemento, que podría abrir la posibilidad para que la representación de obreros y campesinos pueda ser una realidad, porque yo creo que ahí está el verdadero centro, ¿no? O sea, si nosotros logramos colocar, o si se logra colocar a nivel general en el noroñismo toda una fuerza que pueda generar la construcción de que los próximos representantes van a ser representantes obreros y campesinos venidos del pueblo profundo, ojo, porque luego van a querer decir, no, es que este cabrón está diciendo que eso porque se quiere meter a la diputación. No, 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 no. Del México profundo, los que son del México profundo
poder instalarse y poder representar al México profundo, creo que ahí ya habría esa gran diferencia. Creo que también habría que estar planteando ese elemento, ¿no? De que necesitamos organización política no solamente para defender al diputado, sino para que el México profundo tenga la posibilidad de poder disputar esos espacios y en esos espacios poder hacer una transformación radical muy, muy, muy importante, porque recordemos que si el diputado gana, no solamente se va a abrir la batalla judicial y la batalla legislativa, sino se va a abrir la constituyente. Y nosotros tenemos que ser muy, pero muy serios en que el pueblo organizado debe estar preparado para dar esa batalla en la constituyente y poder lanzar los cambios que necesitamos como país. Y en ese sentido me parece que es lo más relevante, ¿no? Lo más relevante es decir, estas personas van por este camino y se tiene que señalar, o sea, lo que hace el diputado es necesario. Así les duela a quien le tenga que doler. Es necesario porque es un gatopardismo. Son perfiles que se visten de izquierda, que actúan como derecha, pero quieren cambiar para seguir igual, ¿no? Y por el otro lado tenemos este perfil muy importante que necesita organización política, que necesita el empuje del pueblo, pero además también necesita que el pueblo entienda que se tiene que organizar porque no solamente es impulsar al diputado, sino que tenemos que conseguir que en ese impulso al diputado se puedan abrir los caminos para la representación popular y entonces podamos acompañar al diputado en esa representación popular y para poder darle sostenimiento, porque cierro con esto, estaría muy cagado que levantemos al diputado y entonces toda la Cámara de Legisladores sean experistas y expanistas, entonces se quiebra totalmente. Entonces creo que hay que pensar en esa idea y entonces hay que robarle totalmente la bolita morena. El diputado, ya lo hemos dicho anteriormente, ya le quitó la bolita en términos de la discusión política desde el legislativo, desde el judicial, desde el ejecutivo. Lo que hace falta ahorita es la representación. Necesitamos quitarle la bolita a nivel a Morena de la representación popular y hay que meter presión. O sea, el partido tiene que tener presión y nosotros como pueblo organizado somos los únicos que podemos meterle esa presión y creo que el sueño de John Ackerman sí es por ahí, o sea, se tiene que hacer una gran convención nacional, pero no a la John Ackerman, ¿no? Sino a la Noroña. Yo creería que tendríamos que apostar también por una gran convención noroñista en donde el pueblo profundo que apoya al diputado entre allí y pueda desde ahí generarse los acuerdos para ver cómo es que se va a representar, cómo se va a hacer la representación popular, ¿no? Y disputarle no solamente a la derecha, sino también a la derecha del movimiento esos espacios que son necesarios para la construcción de un nuevo país, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar vislumbrando todo este proceso porque yo ya no quiero repetir lo que ya hemos dicho, ¿no? Que Adán Augusto es un cabrón, que los demás son unos cabrones, sino que tenemos que ser muy firmes, ¿no? O sea, si nosotros no apoyamos y si nosotros no empujamos, el diputado puede ganar la misma coordinación, pero lo podemos dejar solo. El problema es que tenemos que acompañarlo, porque lo ha dicho en las videocharlas. Él solo no lo va a poder hacer. Y no es una cuestión de que él va a llegar y lo va a resolver todo, sino que todos tenemos que apoyar. Y en ese sentido, no solamente es empujarlo, ¿no? Sino también es poder entender que tenemos un papel histórico y que en todo caso, eso es lo que necesita el diputado. El diputado necesita esa voluntad política, porque si logra despertar esa voluntad política en el pueblo de México, la victoria está asegurada, estaría asegurada, ¿no? Entonces, yo creo que va a ganar el que esté mejor organizado y nosotros, ¿cuál es nuestra tarea? Organizarnos, ser conscientes de lo que se está en juego, ser conscientes por qué el diputado es el más importante, ser conscientes del perfil de los demás sin la denostación, más que nada con un análisis crítico y poder construir una idea para poder enarbolar de alguna manera un camino o poder abrir un camino desde la izquierda profunda. Y entonces yo creo que ese sería el gran punto para entonces, tomando las palabras de Fernando Buenabad, poder aspirar al punto de no retorno. Llegar a un momento en que todos los cambios que se vayan haciendo, ya haya un momento en que sea imposible irse para atrás. Ese punto de no retorno es nuestro objetivo, ¿no? O sea, el poder crear una convención nacional de noroñistas, el poder construir todo el poder al pueblo de México,
es para conseguir ese punto de no retorno, porque la diferencia entre el gatopardismo y nosotros es que el gatopardismo sí nos pone en un punto de retorno y el punto de retorno sería mucho más agresivo. Entonces yo creo que ahí está el juego, ¿no? Que la transformación que estamos viviendo en México llega a un punto en donde no se pueda retornar hacia lo que ya hemos vivido anteriormente y podamos seguir avanzando en la emancipación de la humanidad. Entonces, bueno, yo diría eso a nivel general, no, tampoco ya no me quiero meter tanto en lo de los perfiles, porque ya hemos dicho varias veces cómo está el proceso, pero bueno, espero que por ahí te pueda yo apoyar un poco. Sí, exacto. De los perfiles ya hablamos, ¿no? Y está más claro que el agua. El diputado hace un reclamo pues de transparencia. Esa es la realidad. Pero yo tomaría, porque a veces me preocupo también que dentro del propio noroñismo, en los grupos que hemos formado de apoyo al diputado, se sigue pensando que hay que acceder a la disputa política partidista. Eh, y no es ahí. La convocatoria, miren, otra vez, ¿no? Con el análisis a partir del marxismo. La convocatoria es al pueblo. Es lo mismo que pasó en la Revolución Rusa. La convocatoria eran los soviets, ¿no? ¿Qué son los soviets? Lo mismo que pasó en Venezuela. El Consejo de Barrios de Venezuela, ¿no? Que organizar a la gente, no organizar a la cúpula política. Algunos compañeros reclaman, ¿no?, que el PT ha sido omiso, algunos cuadros del PT han sido omiso en el apoyo al diputado. La convocatoria no nos sirve una cargada pequeña o grande. La infraestructura del PT como partido es limitada y hay perfiles ahí que dentro del propio movimiento, porque pertenecemos a un movimiento, van con otro perfil que no es del Partido del Trabajo. No podemos nosotros exigirle al Partido del Trabajo ese clientelismo, porque vamos a entrar al mismo terreno que estamos criticando. Aquí yo quiero hacer una distinción que me parece importante, ¿no? La palabra empoderar, eh, toda esta retórica posmoderna no va con una revolución social. Nosotros no podemos empoderar lo que ya tiene poder. El pueblo tiene el poder. Es una obviedad que viene incluso consagrada en la Constitución, ¿no? El poder dimana del pueblo, pero, pero se vuelve letra muerta si no acudimos a la convocatoria del diputado. Y no quiere decir que la convocatoria sea unánime. Asistir a esa convocatoria, pues claro que no, porque hay perfiles dentro de esta democracia, dentro de esta sociedad, que no van con los intereses del diputado. Eso es obvio, que no van con los intereses del pueblo. Aquí es a donde yo lanzo una reflexión. ¿A dónde va la propuesta del diputado? Pues va con el 50% más uno, lo he dicho permanentemente. Va con el pueblo, no con la ciudad. Va con los nadie. Ahí está. Y esos nadie son convocados. Y aquellos que nosotros tenemos claro, acudimos a esa convocatoria para poner por encima lo que el presidente dice, por el bien de todos, primero los pobres. No es un cliché político, es una convocatoria revolucionaria. Y la convocatoria revolucionaria tiene que ir hacia ese punto de no retorno que dice el doctor Buenabad y que ahora recupera Jonathan. Se llama profundidad. Si nosotros en este juego político solo nos quedamos en la retórica de los espectaculares y estas cosas, no entendemos a dónde está la carnita y lo importante. Banalizamos la discusión. Porque yo puedo entender que una persona como Pepe Cárdenas, en, fíjense, por eso también lo quería distinguir, una persona como Pepe Cárdenas trata de sacar esa carnita del perfil periodístico que tiene
Y con todo y que han hablado muy mal del diputado, siempre lo tratan mal, lo invisibilizan y todo, en esta coyuntura, fíjense lo que les voy a decir, es importantísimo, en esta coyuntura esos medios están diciendo, Xóchitl es un fraude. Fíjense lo que les estoy diciendo, ¿eh? Ellos están diciendo, Xóchitl es un fraude. Y cuando tienen de frente a Noroña, le dicen a Noroña, usted es el único que está actuando. Así se lo dijo Pepe Cárdenas, con honestidad y con franqueza, y eso es respetable. Miren quién se lo está diciendo, ¿eh? O sea, vean lo que está diciendo. Es decir, una persona que tiene un perfil político o interés, no lo sé, chayotero, lo que ustedes quieran. Está diciendo en esta coyuntura, resulta que el único que está actuando de manera de frente, podemos o no estar de acuerdo con él, dice, pero el único que está actuando de manera honesta, de frente y congruente, es usted. Y eso se lo respeto. ¿Qué está diciendo? ¿Qué leo yo? Lo demás es simulación, incluido el propio proceso de nosotros. Hay una simulación política. Y hay una simulación política que va en contra de los intereses del pueblo. Eso es lo grave. Dijo el enorme Che Guevara, los dos enemigos principales, más peligrosos y principales de una revolución son la contrarrevolución y el oportunismo. Pareciera una obviedad, pero no lo es, porque en el oportunismo, pregúntenle a Correa en Ecuador. ¿A qué me refiero con el oportunismo? Lo que mi compañero dice gatopardismo. Se pierde, y se pierden 50 años de lucha, si permitimos esa intromisión. Y yo puedo decir que a partir de los perfiles políticos de los 4 candidatos, de los 3 principales que están cayendo en estas prácticas, podremos decir que garantizan la continuidad. Si nosotros vemos cómo están actuando en este momento, vamos a decir, ¿continuidad de qué? ¿De verdad son perfiles revolucionarios? ¿De verdad están actuando como revolucionarios? ¿De verdad están convocando al pueblo organizado? Ahí está el punto. Por eso para nosotros es importantísimo que se privilegien 2 propuestas que solamente han salido del perfil revolucionario del diputado y que no tendría por qué salir. No, no, más bien no tendría por qué no salir esas propuestas. Primero el constituyente, que habrá que impulsarlo, que habrá que ver de qué manera se puede llevar a cabo. Y segundo, que es el más importante, el golpe a la estructura económica que pudiera llegar. Es tan importante esta propuesta que puede llegar a ese punto de no retorno. Y me voy a quedar en la más importante, que todo mexicano tenga garantizada sus 3 comidas al día. Ese es un punto de no retorno, ¿eh? Pudiéramos estar llegando a ese punto y anclarnos ahí. Es ahí donde ni la Xóchitl, ni Alito Moreno, ni todos estos villanos, ¿no? de la contrarrevolución. Es decir, para acabar pronto, es un golpe mortal a la derecha en México. Es tan importante la propuesta de que todo mexicano tenga derecho y asegurada sus 3 comidas al día, que cambia todo el sistema económico en esa transición. Lo empezamos a superar con una sola acción revolucionaria y profunda. ¿Por qué? Porque automáticamente se detiene la pobreza extrema en un solo juego, porque es la pobreza alimentaria donde estamos metidos. Si a partir de ahí se generan las condiciones para tener la posibilidad de tener una casa digna. Antes, antes de la intromisión económica del Estado, o del gobierno más bien, porque yo tengo mi propia visión de Estado, del gobierno. Porque si una familia donde solamente trabaja una mujer porque es madre soltera y tiene 2 hijos,
ya no tiene la necesidad de preocuparse por la alimentación de los mismos, automáticamente tiene la posibilidad de mejorar su vivienda. Automáticamente, automáticamente. Y si damos ese primer paso y logramos ese primer paso, pues entonces ahora el gobierno tendrá que ir al segundo. Ahora te garantizamos la vivienda, que son las dos ejes de la pobreza en cualquier parte del mundo. Vivienda, techo y comida. Por principio de cuentas. Si se tiene garantizado techo y comida, ya chingamos. Este país deja de estar pobre de inmediato. Y ahora impulsar las demás medidas para recuperar la posibilidad de que no sea el gobierno el que esté costeando eso, sino que empiecen a simbrarse las estructuras económicas que son lo que tienen este país y a gran parte del mundo, yo diría que a todo el planeta, en condiciones como las que están. Porque aquí lo importante, y a veces se obvia, y se obvia de manera majadera, aquí lo importante es la gente que se está muriendo de hambre, que pervive en las condiciones en las que tiene de vida y que pasan décadas, siglos, condiciones de revolución, crisis, guerras, y se mantienen o se profundiza esa pobreza. Eso ya no puede seguir. Ese país tiene la oportunidad de lanzar un proyecto económico muy importante que pudiera impactar al planeta entero, sobre todo por su vecindad con el hegemónico económico, sobre todo por eso. Si este país, en las condiciones en las que está, con estos acuerdos neoliberales que tiene, con los vecinos de norte, lanza esa cuestión revolucionaria, esa propuesta revolucionaria que solamente el candidato Noroña ha hecho, el diputado Noroña, perdón, ha hecho, el aspirante Noroña ha hecho, si solamente lanzamos eso, vamos a anclarnos en ese punto sin retorno que se refiere el doctor Buenabad y que recupera Jones. Ese es el punto sin retorno. Es tan importante lo que está proponiendo Noroña, que es anclar a esa izquierda y que salgan las ratas del barco. Perdón que lo diga así. O te defines, incluidos esos compañeros, los que ahorita están disputando, se tendrían que definir ahí o pierden políticamente, porque no tendrían cabida. El oportunismo ya no tendría cabida. Es un punto, es un anclaje a la izquierda. Es un anclaje al verdadero cambio que quieren las personas. Porque obviamente que hay medidas populares, ¿no? Meter a los presidentes a la cárcel. Por supuesto que es una medida popular, pero eso no impacta directamente en el proceso económico y de pobreza de la gente. Hay que decirlo. Por supuesto que es una convocatoria popular, una propuesta popular, pero la más importante es lograr que la gente deje de preocuparse por comer. Vean lo que les estoy diciendo. En el siglo XXI, del Internet, de las vacunas, fraudulentas que están sacando, en el proceso de esta comunicación que tenemos, de esta tecnología, de la telefonía celular, no ha podido esta sociedad superar que todos coman y coman bien. ¿Y ustedes creen que es por falta de desarrollo tecnológico? ¿Ustedes creen que es por falta de riqueza? Como escuché el otro día en un space, un imbécil, lo tengo que decir así, diciendo que el queso está hecho de plástico porque ya no hay vacas suficientes para tener queso para la gente. Es una estupidez, eso es mentira. ¿Saben por qué le ponen esas cosas? No, no, es nada más al queso. Chequen de qué están hechos los yogurts. No voy a decir marcas, pues no nos vayan a demandar, ¿verdad? Chequen de qué están hechos los yogurts. ¿Y saben por qué? Se llama tasa de ganancia. Se llama ganancia económica. No es cierto eso que dicen. No existe carne suficiente para darle comer a la gente. Es mentira. Se llama tasa de ganancia.
sale más barato y hay más ganancia. En Australia, digo, fue un escándalo, ¿no? Pero en Australia, toneladas y toneladas de aguacate tiradas al mar para controlar el precio del aguacate porque compraron de más. Nada más ahí se los dejo. Si logramos esa propuesta del diputado Novoa, de que la gente coma 3 veces al día, y no la he escuchado en ninguno de los otros, porque qué bueno, ojalá, no, no tiene derechos de autor. Yo creo que el diputado no se enojaría que Claudia dijera, yo me comprometo a la propuesta que está dando el diputado si yo gano. Yo creo que no hay problema, ¿no? O sea, no es robar una idea. Bueno, si le robaron la del horario de verano, pues, o sea, ¿cuál es el problema? Pero que se comprometan a eso. Miren, si se comprometen a eso, los que les están patrocinando, porque ahí hay un patrocinio, amigos, no, no lo sé, los que los están patrocinando tendrían que decir, ah, carajo, espérense, eh, ¿de qué me hablas, Willis, no? Como dijera el clásico. Porque ¿saben lo que representa eso? Es que creo que no le hemos dado el verdadero sentido de lo que representa que garanticemos 3 comidas de todos los mexicanos. O sea, creo que no se ha entendido cuál es la trascendencia. Hoy en un space donde estuvo y organizó, bueno, es parte de la organización, Jonathan, decíamos eso, ¿no? ¿Cómo se trasciende la revolución hacia las verdaderas causas, ¿no? A partir de un análisis marxista del capital y otras valor y otras, vamos a decir que ciencia de la economía política, ¿no? Pero la ciencia de la economía política es práctica revolucionaria cuando se pone en práctica. Permítanme el pleonasmo, ¿no? Porque no son recetas, pero es ciencia que puede ser aplicada en cualquier país con las condiciones históricas de cualquier país. Y entonces, pues por supuesto, yo no he visto ningún texto, y hay que Jonathan porque son muchísimos, que Jonathan me corrija, pero no hay ningún texto que diga una de las primeras prácticas para destruir el capitalismo, bueno, no destruirlo, superarlo, es que la gente, que garanticemos, un gobierno garantice las 3 comidas en su población, ¿no? O sea, hay otras maneras con lo mismo, pues. O sea, porque quiero reivindicar también ese famoso método marxista que muchos se llenan la boca de decir, y que no estamos hablando de que Marx era un chef, ni un doctor para dar recetas o de cocina, no estamos enfermos. La sociedad está destruyéndose, pero a través de estructuras económicas. Entonces, ¿cuál es la grandeza de la propuesta del diputado? Que uno de los sentires más fuertes de esta sociedad, la mexicana, es precisamente la precariedad económica que da con la precariedad alimentaria. Cuando volteamos a ver, y el 70%, si estoy mal también, Jonathan tiene esos datos, para corregir, el 70% del terreno, del suelo productivo de este país está en manos de grandes corporativos, por ejemplo, ¿no? ¿Entienden por qué lograr, primero con ayuda gubernamental, lograr que coman, y si eso se hace en un constituyente, 3 comidas, garantizar las 3 comidas? ¿Saben qué va a pasar? Si la comida ya no es negocio, ese 70%, por lo menos el 40%, automáticamente las empresas lo van a poner en venta, ¿no? Van a llegar como llegó Iberdrola con el presidente y le dijo, aquí está mi infraestructura porque ya no es negocio, con las condiciones que me estás dando, ya no me interesa. Sigue siendo negocio, Jagún, pero yo quiero el 200%. Yo no quiero el 20 ni el 25. Mi tasa de ganancia no puede reducirse porque tengo las consideraciones de otros negocios que requieren. Entonces mejor llevo mi dinero a otro lado. Entonces ofrecen su infraestructura y Andrés Manuel dice, feliz. Pues claro que sí, ¿no?
Ahorita veo cómo financio, pum, pum, por acá y te compro Iberdrola. ¿Qué pasaría si garantizamos las tres comidas? ¿A quién de los grandes corporativos, que por cierto, muchas veces se vuelven esbirros de BlackRock, de Credit Suisse, porque terminan siendo eso, esbirros, están nombres, como el propio Iberdrola, por ejemplo, y estos farsantes que fueron a hacer negocios con el presidente y decir, pues aquí está, ¿no? Pues aquí está, tú le vas a dar más uso, ¿no? Si tú quieres regalar tu tasa de ganancia, pues tú regálala, yo no tengo esa necesidad y lo entregan. Ok, ¿qué pasaría con esos esbirros que ahorita le están sacando muchísimo jugo al, al, a la productividad del campo mexicano para mandarlo a Estados Unidos en la primera calidad, por ejemplo, y a Canadá, dejarnos a nosotros la porquería carísima, ¿no? También un tema que Jonathan es mucho más, bueno, no mucho más, él es especialista, yo no lo soy, el tema de la inflación, los mitos que se han dado alrededor de la inflación y que ahorita estamos viendo, este, la generalización de los precios a partir de estas corruptelas de precios de garantía y ese tipo de cosas, cuando, cuando, cuando una sola política, quiero que lo entiendan en serio, una sola política que es darle de comer a la gente. Todo mexicano tiene derecho a comer 3 veces al día. Le rompen la madre al esquema económico de un putazo. Se los digo así. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? En ese momento se simbra el país. Y el pueblo sale a las calles a celebrar. ¿Ven lo que les estoy diciendo? ¿Por qué? Porque quizá para Jonathan, para mí, para muchos que nos están viendo, comer 3 veces al día está superado. Está. Pero la mayor parte de este país no lo tiene superado. ¿Sí? Entonces no es una convocatoria popular, es cambiar el paradigma de la vida de los mexicanos. Desde un planteamiento de comedores populares en el inicio y que esa misma gente va a tomar por asalto ese campo en el sentido práctico y lo va a hacer suyo nuevamente. ¿Estamos llamando una revolución? Estamos llamando, no, los entes económicos funcionan de esa manera. Automáticamente se van a ir a donde les dé más. Ya en México ya no se puede. ¿Por qué? Por estas condiciones, ¿no? Es como si de pronto lo que pasó en Venezuela. Si no me creen, investiguen lo que pasó en Venezuela. ¿Qué pasó con el mercado inmobiliario cuando Hugo Chávez dice voy a regalar casas amuebladas? ¿Qué pasó con el mercado inmobiliario? Fueron los que gritaron. Automáticamente se retiran las inversiones extranjeras y dejan morir a los inversionistas privados venezolanos en esa suerte. ¿Por qué? Porque lo primero que dicen que no sucedió es va sobre nosotros. Es decir, si él está regalando casas, pues va a querer quitarnos las nuestras, ¿no? Las de lujo, para dársela al pueblo, cosa que no es cierto. Ojo, pero así opera el mercado. Se retiran. Crisis en el mercado inmobiliario en Venezuela. Es una porquería, Hugo Chávez. Por favor, el mercado inmobiliario en México, este departamento donde estoy yo, se paga 3 veces. No es mío, ¿eh? Se paga 3 veces su valor real. 3 veces. Es el mercado inmobiliario. Y nosotros rompemos esa lógica, recuperando el verdadero valor de uso de las cosas. Dentro del esquema económico en el que estamos, seguiría existiendo el dinero. Pero pongamos las cosas como son. Automáticamente bajan los precios, hay estabilidad económica, empieza a haber una revolución económica y habrá que hacer los consensos necesarios para ir caminando hacia eso. Bueno, pues yo no he visto esa propuesta en los demás. Perdón que lo diga, pero sí van en la lógica de espectaculares, sí van en la lógica de una sede para México en los Juegos Olímpicos, sí van en la lógica
empoderar a las mujeres sin darles, sin entrar a la verdadera agenda de darles absoluta decisión sobre su cuerpo, su libre sexualidad y su cuerpo. Hagamos una cosa, apoyemos al diputado Naranjo, exijamos a quien gane, si no es él, que adopte estas dos medidas. Que la gente coma 3 veces al día, que tenga garantizado el alimento y que sea un constituyente. Si se logra eso, si logramos eso, con o sin el diputado, el poder, vamos a lograr de ese lado el proceso de, de, de nación que tenemos, revolucionario, y segundo, empezar a acercarnos a ese punto sin retorno, que repito, bien plantea el doctor Bonabad y bien recupera Jonathan. Porque aquí hay algo que es muy importante. Con esto cerraría para que Jonathan cierre, con broche de oro. No banalicemos la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. De verdad, no la banalicemos. Me parece muy preocupante, yo diría que vulgarmente preocupante, que la derecha lea en su simulación, en su hipocresía, en su mentira, en su estupidez, lea que es el pueblo el que está exigiendo que esta revolución se profundice y te pongan a Xochitl Gálvez, cara de indígena, todo lo que representa allá atrás de ella, millones, la oligarquía, BlackRock y Credit Suisse, entre otros, para decirte es el pueblo, ¿no? Yo soy pueblo y se pone a vender tamales. Yo crecí pobre, dice, ¿no? No, no es una moda. Verdaderamente el pueblo, y ese pueblo, el que requiere de atención inmediata, es el que está muy asusado. Por primera vez en muchos años, desde Andrés Manuel, y yo diría que desde Cárdenas se despertó, pero desde Andrés Manuel se afianzó. Ese pueblo le interesa votar, le interesa escuchar, porque le están cumpliendo lo que le prometen por primera vez en su vida. Bueno, a ese pueblo no lo está evitando escuchar, lo está utilizando como bastión electoral el propio movimiento y lo pretende utilizar, como siempre lo han utilizado para engañarlos, la derecha. Y aquí el único que puso la agenda, el único que vio eso y el único que construyó, porque está construida su carrera política a partir de eso, se llama Gerardo Fernández Noroña. Pésele a quien le pese. Y la convocatoria está hecha. Y repito, olvídense de estarle exigiendo, desde mi punto de vista, al PT más apoyo, cargada. Eh, no, no vamos en eso. Como lo escribí en uno de esos grupos, es más poderoso 5,000 personas, 500 personas, perdón, no son 5, 500 personas en una asamblea de diputados, 500 personas que van por convicción y que están dispuestas a ponerlas el pecho por la propuesta noroñista, que 10,000 acarreados. Eso es un hecho. Mucho más poderosa la asamblea horizontal que el acarreo vertical. Entonces, yo lo dejaría ahí. Ha sido larga nuestra exposición. Cerramos con Jonah. Como reflexión, compañeros, ¿no? Para los claudistas, para los marcelistas, para, yo creo que los menos, lo digo con respeto, augustistas o adanistas, como quieran decir, yo les pido una reflexión. ¿Es el futuro de este país lo que se está jugando? Ustedes desde su posición exíjanle a su candidato, quien apoyan, que deje esas prácticas y se ponga a pensar en la profundidad de esta revolución, sin violencia, que se llama cuarta transformación. Con esto cierro, compañero Jonathan, y te doy el pase. Miren, el proceso
que se lanzó este fin de semana y que con bombo y platillo y parándose el cuello, el Don Fisgón, lanza, me parece una simulación. Seamos claros. Me parece querer hacer lo que no hicieron, ¿no? Convocar a la discusión. Eso era precisamente lo que tenías que hacer, querido Fisgón, convocar a la discusión en el pueblo, ¿sí? Convocar desde el principio a la formación política. Así se hace, con debate, con dirección. Eso es lo que deberías de haber hecho y no ahorita, para colgarte de un proceso que no te corresponde. Lo digo con respeto. Eso es precisamente la convocatoria al pueblo, es lo que estamos diciendo. La convocatoria al pueblo a discutir, pero no en la sede de ahí en Patitlán. Vayan a los pueblos, carajo, y convoquen ahí, hagan asambleas, se tardaron, ya no pueden recuperarlo. Ahí era, la convocatoria era esa, con todo el dinero que se dio para politizar a la gente, se politiza en la calle, no se politiza por internet, no se politiza lanzando convocatorias para que vayan grandes maestros del marxismo, ahora resulta, grandes maestros del marxismo a eventos que parecieran eventos de derecha, nada más faltaría grandes hoteles, ¿no? O ahí, no, 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 era en la calle, eran las comunidades, la convocatoria era con ellos, ¿y saben qué hubieran logrado? Que esto que está pasando en el movimiento, esta guerra de espectaculares y estos tres perfiles que están sin definir, se hubieran tenido que definir, así se los digo, y tendríamos una muy buena convocatoria de una muy buena izquierda y un pueblo muy bien informado y politizado. Eso es lo que les faltó, mi querido Fisgón. No sé si me escuchas o no, si te llega el recado, me tienes sin cuidado, pero lo digo públicamente. Se tardaron, fueron muy torpes en hacer eso. Deberían de haber escuchado o copiado lo que Paco Ignacio Taibo hizo por la lectura, que también era politizadora, salir a las calles, a las plazas, itinerantemente, a convocar al pueblo a que hablara, a que discutiera, a regalar libros, a darle la bocanada de libertad que necesitan, a decirles los escuchamos y su voz tiene valor. No ahorita, creyendo construir en la soberbia de querer construir un proyecto de nación por los próximos 6 años, cuando no tienen idea de lo que se está jugando, al menos en las responsabilidades que les dieron y no cumplieron. Adelante, mi querido Jonathan, para cerrar contigo. Sí, bueno, a ver, creo que la primera tesis que quiero lanzar, derivado de lo que acabas de mencionar al final, aquí la tengo, lo estaba apuntando, estaba buscando una información ahí en el celular para tener presente algunas cositas que quiero colocar. Eh, la formación de cuadros, ¿no? Yo creo que en un primer momento lo que hay que entender es que la formación de cuadros no es una invención del Fisgón y no es una invención de Morena en la formación política. Es una lucha interna, al menos en la tradición marxista mexicana, muy, muy amplia y muy longeva. Yo creo que la primera experiencia más importante se da en el 36, en 1936, cuando se forma la famosa Universidad Obrera Mexicana, la cual tenía como principios y ejes rectores formar los cuadros para la defensa de la revolución. Ahora, como yo sé que a muchos les cuesta mucho trabajo entender la revolución comunista, bueno, pues si eso lo trasladamos hoy en día, se necesitaba una universidad obrera mexicana para defender la revolución de las conciencias, con ejes centrales y muy importantes. La diferencia entre lo que fue la Universidad Obrera Mexicana o lo que intentó ser o lo que aspiró ser la Universidad Obrera Mexicana y lo que hoy es el Instituto de Formación Política, la diferencia sustancial es que el Instituto de Formación Política sacrificó toda la herencia de la izquierda en la cual por la cual fue posible que llegara Andrés Manuel López Obrador.
Y la Universidad Obrera Mexicana al menos sí se fincó en recuperar la historia y el pensamiento de los revolucionarios comunistas y podérselos transmitir a los obreros mexicanos para poder crear una conciencia de clase. Yo creo que ahí está, ahí hay un debate muy importante, ¿no? O sea, en ese sistema en donde el Instituto de Formación Política reniega de sus propias raíces al ser parte de un movimiento de izquierda que tiene una tradición muy rica y no va en busca de que los trabajadores mexicanos pudieran adquirir su conciencia de clase con base en toda la historia del pensamiento de izquierda mexicano que ponemos el centro, es marxista, ¿no? Y entonces intenta buscarle la cuadratura al círculo, ¿no? Y entonces con los grandes eruditos que tenía en ese momento, que tienen en este momento, que son unos revisionistas de primera, como es el caso de, este, de Enrique Dussel, ¿no? Entonces lo que no logran de desarrollar es que pues no están formando los cuadros, ¿no? Y entonces se quejan, ¿no? Es que no hay cuadros. Pues claro que no va a haber cuadros. Cuando durante 5 años has desprestigiado y has desperdiciado el tiempo y además has demeritado todo ese pensamiento tan rico que existe en el mundo y que existe en México. Bueno, ya a lo mejor les duele muchísimo decir, bueno, pues es que Lenin es de Rusia. Bueno, Lenin es de Rusia, pero tienes a Valentín Campa, tienes a Toledano, tienes al mismo Pepe Revueltas, tienes a Romario Marini, ¿no? O sea, tienes una serie de marxistas latinoamericanos que tú puedes haber acudido a ellos y poder impulsar un proceso importante. Ahora, a mí me parece que en esa definición política, pues el primer elemento central que tenemos que estar reflexionando es que necesitamos formar cuadros. O sea, los cuadros son muy importantes y los cuadros son muy importantes porque al final de cuentas, una defensa por la cuarta transformación, un coordinador por la cuarta transformación, necesita de un ejército político en este caso. Y si tú no creas el ejército político, pues tú puedes ahí tener al mismísimo Marx arriba, pero no hay manera. Y yo creo que ahí también ya les ganó la partida el diputado Noroña, o el noroñismo, vamos allá también sumar un poco al noroñismo, ¿no? Ahí ya le ganó la partida, porque quienes están formando los cuadros que en última instancia podrán defender al coordinador y si es muy inteligente el noroñismo, fíjense, o sea, fíjense lo que es interesante en esto, ¿no? El Instituto de Formación Política hizo todo un desmadre, ¿no? Mucho dinero, tal, rentaron una chingada, oficinas ahí en Pantitlán, no sé cuánto está la renta, no han formado ningún cuadro, y el noroñismo y Noroña están formando cuadros. Se están desarrollando cuadros de mujeres y hombres obreros que se están interesando en la revolución de las conciencias desde la izquierda marxista, que si llegara a ganar Claudia, esos cuadros van a defender a Claudia. O sea, los cuadros que se están formando. O sea, de ese tamaño ya se las ganó el diputado también, porque el diputado es el que les va a llenar, es el que les va a nutrir el contenido a los morenos, ¿no? O sea, y mucho mejor, ¿no? O sea, si los cuadros que se están formando alrededor del diputado y alrededor del noroñismo que se están formando logran impulsar al diputado y el diputado se mete a la contienda y, bueno, gana la contienda, bueno, pues ya tiene cuadros muy importantes. Pero lo importante es que hasta en eso, en ese primer momento, ya hay un avance muy significativo por parte del movimiento noroñista y, por supuesto, del diputado. Porque el diputado tomó también la batuta de poder decir, es que el camino es marxista. Y no porque seamos unos ortodoxos y estemos adoctrinando, sino porque sabemos que en la propia definición del combate contra la pobreza, las herramientas más importantes para combatir la pobreza es el marxismo. Y entonces tanto el diputado como el noroñismo han ido comprendiendo que no es por una cuestión de doctrina, es una cuestión de definición política frente al problema en el cual estamos involucrando,
que el marxismo es la vía más importante para poder colocarla. Y entonces, cuando Morena se da cuenta de que pues ya hay unos cabroncillos por ahí, ¿no? Que sin dinero, sin nada, pues están impulsando el marxismo y que hay gente que le dice así, pues queremos, somos marxistas, ¿no? Es como, yo me lo imagino mucho, ¿no? Vamos con los compañeros en los lugares que podemos ir y le decimos, no, somos marxistas, y te dicen los noroñistas, ah, pues varios de ellos, ¿no? Pues nosotros también, ¿no? O sea, entonces nos empezamos a contar marxistas por todos lados. Entonces, la denigración permanente, y a eso hay que sumarle que hay mucha gente que no es marxista, pero como vive el sufrimiento del capitalismo en carne propia, pues dice, ah, chingado, pues sí es cierto, ¿no? Ya con la claridad política y con la claridad del marxismo, dice, ah, pues tienen razón, ¿no? O sea, el camino tiene que ir por ahí. Yo ahorita acabo de ver hace un rato un Twitter, un tweet de una persona que también está dentro del marxismo, que le mencionaba, ¿no? A veces los proletarios defendemos, desde la derecha, defendemos la casa que no tenemos, el auto que no tenemos y que no sirve, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Ir clarificando generalmente. Pero ahí el diputado ya lleva el diputado con licencia ya lleva una ventaja muy importante. O sea, ya les ganó la partida. En la formación política, los únicos que han entendido es el diputado y cierto movimiento que está, en especial Libres, Justos y Dignos, que han insertado esa plataforma. O sea, el único camino para poder combatir a la pobreza y para poder hacer lo que tú muy bien ya acabas de comentar, garantizarle a las personas 3 comidas diarias, debe haber formación política, debe haber cuadros, y estos cuadros deben estar formados bajo el ideario marxista. El problema del Instituto de Formación Política es que se negó al marxismo. O sea, el gran ideólogo que es Enrique Dussel frenó, frenó cualquier impulso para poder instalar el marxismo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ya vieron que sí, que puede ser el camino, pero entonces el problema de ellos es que quieren meter el capital como ellos lo hacen en las academias, como algo académico. O sea, el capital solamente es una cuestión para analizar la situación y lo quieren meter en ese sentido. Y entonces, pero ¿cómo nos damos cuenta? Porque en toda esta nueva travesía que están lanzando Morena, están desconectando el capital con el marxismo-leninismo. Entonces, cuando tú lanzas el capital y lo desconectas con el marxismo-leninismo, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás desconectando el capital de la lucha, de la lucha social. Entonces, ahí también hay que decirlo claramente, sí, es cierto, el equipo de Dussel y de Katia Colmenares han intentado impulsar un proyecto muy ambicioso sobre la lectura del capital que aplaudimos en algún momento, pero también criticamos que se esté desconectando del marxismo-leninismo, porque al desconectarlo del marxismo-leninismo, entonces lo que estás haciendo es que el capital ya no es una herramienta de lucha, sino ya va a ser una herramienta de interpretación. Y esa condena no la podemos permitir. Bueno, pues en ese sentido también les llevamos también se le lleva la ventaja por parte del diputado en ese sentido, porque su marxismo del diputado no solamente es teórico, sino también es de lucha social. Y entonces por eso el noroñismo dice, pues de aquí somos, ¿no? Pues bueno, los marxistas que somos dialécticos, pues decimos de aquí somos, o sea, el diputado tiene una tradición de lucha, el diputado es marxista, se combinan las dos, le entramos con el diputado. Y entonces la gente que está dentro de este proceso se va clarificando y lo va apoyando. Y entonces la escuela de formación política se va dando desde el mismo diputado. O sea, el diputado ya empieza a ser en sí mismo una escuela de formación política que es muy poderosa, porque fíjense, sin los recursos que tienen los demás, vean el pequeño desmadre que está haciendo ahorita. Muchos tienen miedo, pero tiene que ver también con esa composición que se negó el propio diputado, el Instituto de Formación Política. Entonces, ahí también hay una definición política, o sea, es decir, tenemos que estar presentes que en la lucha por la constituyente, en el artículo 3, tiene que haber una pelea brutal sobre la pertinencia de que la educación sea marxista. Bueno, yo me estoy yendo muy violento, ¿no? Bueno, pero yo no estoy diciendo que pase, pero yo como marxista, si me voy a meter a la constituyente y voy a darle esa batalla, yo presentaría que el artículo 3 tenga como una composición cardenista, porque eso es del cardenismo, ¿no? Una educación socialista o marxista, yo diría.
Y en segundo lugar, yo creo que también está el desarrollo de lo que se va a llamar reforma o revolución. O sea, en donde estamos atorados, y ahí es donde el diputado tiene una gran percepción, y quiero dejar claro esto también para un poco ubicar otro problema. Existen, me parece que en la izquierda, dos visiones importantes que están encontradas. Está la visión de Morena, la tradicional de Morena que se ha instalado hoy en día, de que es una máquina electorera, ¿no? Es decir, reformas y ganar elecciones. O sea, lo que les interesa a estos cabrones es, nosotros queremos ganar elecciones y si tenemos que hacer el pacto con el mismo Felipe Calderón, lo van a hacer. Y si no me creen, vean algunos perfiles que tiene Claudia Sheinbaum, que son de orientación calderonista. Dejo eso ahí, ya no me quiero meter más porque van a decir. Pero el punto central es que esa es el reformismo, ¿no? Lo que se le va a llamar el reformismo. Existe otra izquierda que dice que chinga su madre el poder, ¿no? Y vamos a cambiar el mundo sin tomar el poder, como John Holloway. Bueno, estas dos visiones, ¿no? En donde hay una que dice, no vamos a tomar el poder porque el poder está maldito, y hay otra que dice que solamente por reformas o por ganar escaños, están encontradas. Morena contra el STLN, ¿no? El STLN dice, no, que chinga su madre el poder, vamos a hacer todo desde las comunas y desde el proceso, desde el barrio, tal y tal y tal, y no vamos a tomar el poder porque está maldito. Y está la estructura de Morena, tradicional que está en este momento, que dice, no, hay que ir solamente por los espacios políticos. Bueno, el diputado es la síntesis luxemburguista de esta dicotomía. En Reforma o Revolución, Rosa Luxemburgo plantea este problema y Rosa Luxemburgo lo logra desarrollar. No es que los comunistas estemos a favor del reformismo o estemos a favor de la revolución desconectado, sino que el problema es que la revolución y la reforma son una unidad. Y el diputado ahí está dando una clase magistral de luxemburguismo, porque el diputado dice, necesitamos ser revolucionarios, sí, hay que ser revolucionarios, pero también hay que ir por las reformas, también hay que ser lo suficientemente inteligentes de que tomar el poder dentro de un proceso revolucionario. Y entonces es un intento de poder conectar estas dos fisuras en la izquierda mexicana que son muy, pero muy antañas, en donde hay una izquierda que es mucho más anarquista, que dice que no hay que tomar el poder, y hay otra izquierda que dice que solamente tomando el poder, por el poder mismo, lo podemos transformar. Y entonces el marxismo lo que intenta es hacerlas una unidad, la reforma y la revolución. En ese sentido, el diputado llama a ese proceso, pero lo llama de una manera inteligente, como lo haría Rosa Luxemburgo, ¿no? O sea, Rosa Luxemburgo, ¿qué es lo que diría? Bueno, lo que diría Rosa Luxemburgo es que las asambleas, hay que ir sobre las asambleas, ella le va a llamar las huelgas, los consejos, pero es la asamblea a nivel general. O sea, Rosa Luxemburgo decía, hay que ir a las asambleas, hay que ir a agitar políticamente a las masas, ¿no? Desde la concepción alemana de qué significa una masa, etc. Y entonces el diputado ahí les vuelve a ganar la partida a Morena, por lo que tú ya mencionabas, muy acertadamente. Morena y el Instituto de Formación Política del Fisgón tenían el deber de tener que ir a la tierra, al campo, al territorio, para poder no solamente formar políticamente, sino organizarlo. Quien está organizando, o sea, este fenómeno llamado noroñismo es una formación política, pero también es una organización política en términos generales porque el diputado va a las asambleas y no solamente va a dar información, sino va a incentivar el debate y va a incentivar que la gente se organice políticamente. Y la gente poco a poco se va a ir organizando y se está organizando. El colectivo de libres, justos y dignos, yo creo que fue de los primeros que se aventó la aventura, ¿no? Sin que el diputado les dijera, fue algo interesante, ¿no? Ellos se lanzan a la aventura sin que el diputado lanzara esta tesitura, pero ese es el compromiso, yo creo que más importante, que lo que está llamando el diputado es la organización política, porque sabe que en la organización política de los trabajadores mexicanos está el vínculo para que la reforma y la revolución no estén desconectadas. Y entonces viene el segundo golpe brutal a Morena desde la izquierda, en donde me parece que el diputado lo que está haciendo es que no solamente está llamando a un marxismo leninista, sino a un marxismo luxemburguista.
Y entonces esa conexión es muy interesante porque no solamente es un llamado a ese marxismo leninista, bolchevique, sino también un marxismo luxemburguista, contestatario, organizativo, que va a las masas, que busca el vínculo con el pueblo, todo el poder al pueblo de México. Antes de que se dijera todo el poder a los soviets, recordemos que Rosa Luxemburgo decía, solamente la clase trabajadora puede salvar a la clase trabajadora, ¿no? Que es una herencia totalmente marxista o de Marx en el manifiesto del Partido Comunista. Y entonces yo creo que en ese sentido, pues la pugna final, y yo creo que ahí es donde da el último golpe brutal el diputado, por el cual en este momento lo tenemos ahí, disputando la hegemonía de este movimiento, es la claridad que le da a estos dos niveles. No solamente es el marxismo, no solamente es la organización política, sino que la tiene muy clara el diputado. Tenemos que cambiar el sistema económico. Este sistema económico no da para más. Y entonces, para los que nos dicen utópicos por creer en el socialismo, el diputado de una manera muy elegante les podría decir, utópicos son ustedes que piensan que el capitalismo puede ser humanista. Y entonces necesitamos cambiar el sistema económico. Y en última instancia, estas propuestas que ya nos delineaste muy bien, todo esto que ya nos delineaste muy bien y que me pareció muy interesante, yo solamente lo diría, tiene que ver con el compromiso de que hay un horizonte político en el diputado muy claro, muy claro, que es el cambio y la superación del sistema económico capitalista. Este sistema económico capitalista no sobrevive, no nos da para más y tenemos que cambiarlo. Y en ese sentido, bajo esos tres argumentos, yo creo que está la plataforma en donde el diputado los tiene en jaque. Y entonces es un doble jaque. Por un lado, el jaque es que está creciendo y por el otro lado es que ese crecimiento depende de un perfil político que, y cierro con esto, que se le dijo al Instituto de Formación Política, las bases le dijeron que tenían que ir en la izquierda. Y el Instituto de Formación Política y el Fisgón y Enrique Dussel decían que sí, pero no un marxismo ortodoxo. Bueno, ese marxismo ortodoxo, dogmático, como le llaman ellos, que tanto desprecian, los tienen en jaque y no se la pueden quitar. No se pueden quitar ese jaque porque por más que quieran ellos renegar, están equivocados. Y entonces el problema es que ahí es donde, ahí es donde están encontrados. Entonces, ¿cómo quieren resolver el punto? A la vieja escuela, a billetazos. Porque no les queda otros recursos, porque el diputado les ganó en todas las esferas. Pero el problema es que el diputado les ganó porque estaban descubiertas las esferas, porque ellos mismos dejaron abierto ese camino y nunca creyeron. Ahora que el camino ya está labrado, ya se quieren meter, ya empiezan a hablar de profundización, ya empiezan a hablar de marxismo, ya van a empezar a hablar de Lenin, ¿no? No sé qué pinche Lenin vayan a hablar ellos, disculpe por el pinche, ¿no? Porque luego se enojan, pero no sé de qué Lenin vayan a hablar ellos, pero van a empezar a hablar de Lenin. Es decir, ya ahorita que ya está labrado el camino, que el diputado ya lo hizo, que los noroñistas, algunos noroñistas nos aventamos la travesía también en un espacio y en un terreno totalmente fangoso, ¿no? Ahora que ya está bonito, ya todos quieren llegar, ¿no? Y decir, no, pues yo también soy marxista, ¿no? Yo también creo en el pueblo, ¿no? Yo también voy a hacer asambleas. Entonces, por supuesto que vamos a brincar. Les vamos a decir, espérense, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo cuesta trabajo. Y ustedes están en una lógica contraversal, ¿no? Entonces yo creo que ya les ganó la partida, ya están viendo que el campo está bien bonito, o sea, que sí se puede cosechar en ese campo, y yo creo que ellos van a querer aplastar al diputado con el dinero, pero lo que no cuentan es que están en un jaque muy fuerte, y que pase lo que pase, y eso es lo más importante, pase lo que pase, el diputado ya ganó, el noroñismo ya ganó, porque el noroñismo y el diputado con licencia pusieron han puesto en la línea, en el tablero, eso que ellos despreciaron. O sea, se los pusimos en sujetas, hasta en sujeta, de que eso que despreciaron los tienen allí. Y podrían ganarlos con dinero, no lo niego, podrían hacerlo. Es más, podrían hacer las maniobras que ellos quisieran, pero algo no van a poder superar, que es lo que también pasó en la Revolución Mexicana con Pacho Villa y con Zapata, ¿no? Que en términos generales ya les pusimos ahí en su cara que el marxismo dogmático, como le llaman,
está más que vigente en México. Y que si ellos no lo recuperan, se pueden meter en muchísimos problemas de aquí al 2024 y del 2024 al 2030. Y que si llegara a perder el diputado, el verdadero ejército que tiene la capacidad de defender a Claudia Sheinbaum es el noroñismo y su general es el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Así de sencillo se las ponemos, así sin ningún problema se las ponemos, que el verdadero ejército que va a poder soltar y que va a poder defender la cuarta transformación a pesar de que pudiera ganar Claudio Sheinbaum, está aquí. Ellos no tienen capacidad de poder defender una cuarta transformación porque han dejado los principios de la izquierda, los abandonaron y se compraron narrativas posmodernas que en este momento no les están sirviendo. Entonces, creo que está muy interesante el escenario, pero eso mismo nos compromete a ir más profundo nosotros, ¿no? O sea, no quedarnos con esta primera mirada, sino esto que ya avanzamos entre todos y todas, ir más al fondo y entonces empezar a ir más serios y por supuesto en críticas, debates sustentados. Bueno, yo eso es lo que yo quería comentar con lo que acabas de mencionar y ahí la dejo, ¿no? A ver si no me pasé y a ver si no por ahí ya nos saliendo. Saludos. No, yo creo que va en ese sentido. Yo, nada más para terminar y ya dar la agenda del diputado mañana, yo diría, nuestra función es recuperar el marxismo, que nunca se ha perdido, pero recuperar el marxismo como teoría revolucionaria. Es lo importante. No es una herramienta de análisis, que también lo es, pero no solo es eso, sino que es teoría revolucionaria. Y a partir de ahí, el diputado está demostrando que la teoría revolucionaria es esencial para la práctica revolucionaria. No son ocurrencias de él, ¿eh? Tiene una formación muy grande, académica, pero también tiene una formación y una experiencia en campo, en lucha social, en mística, que a veces, que a veces nos olvida también. Ese es otro tema que trataremos otro día. Pero ¿dónde está la mística en Morena? La mística de lucha en Morena, ¿dónde está? Y yo dejo de decirles, el Che Guevara decía, ya lo mencioné, el Che Guevara decía, la revolución tiene dos planteamientos importantísimos. Uno se llama mística y otro se llama compromiso. Si se tiene compromiso y mística, o mística y compromiso, esta revolución se gana. Mañana el diputado Fernández Noroña regresa, sale del Estado de México, regresa, hoy la charla la hizo ya desde el aeropuerto, porque se regresa pues al sureste. Va a estar a las 10 de la mañana en una asamblea informativa en Palenque, Chiapas, en la explanada del Parque de la Feria de los Ganaderos en Periférico Sur, entre Avenida Jiménez y Avenida Guerrero, ahí en Palenque, en Chiapas. A las 3 de la tarde, a 3:30, perdón, una rueda de prensa tradicional ya en este proceso que está llevando él, en Nuestras Raíces, Hotel, Museo, Restaurante, calle Diego de Mazariegos, número 43, barrio de la Merced, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Después, a las 4 de la tarde, perdón, tendrá una asamblea informativa en Plaza de la Merced, en calle Diego de Mazariegos, sin número, en el barrio de la Merced, es decir, de la conferencia de prensa que él estima que pudiera durar media hora, sale a la asamblea informativa, a las 6 de la tarde su videocharla, y con esto, pues cerramos el día de hoy, un venceremos un poquito disruptivo, noroñista, absolutamente noroñista. Estamos en el compromiso. Nosotros creemos en las propuestas del diputado Fernández Noroña, no por ser solamente el diputado Fernández Noroña, sino porque es el único perfil, el único que yo veo en en esta coyuntura y en este argüende político que se está armando, que me parece lamentable. El único que lo vemos con claridad, con congruencia y con propuestas revolucionarias. Nosotros lo vemos así, nos podremos equivocar, pero pues esa es nuestra convicción. El diputado Fernández Noroña va en el camino, no es una casualidad que el pueblo lo siga, no es una casualidad que el pueblo esté escuchando
su propuesta de poner una cartulina en la ventana de su casa. Háganlo. Si ustedes creen en la profundidad que está proponiendo el diputado, háganlo. Es muy importante. Y sigamos escuchándolo, sigamos apoyándolo, sigamos estando a muerte con él. Y pues esta tarea es complicada, y es una tarea permanente, y además es una tarea que no terminará el día que den a conocer los resultados de esta encuesta. Es una tarea que, sea cual sea esos resultados, no podremos abandonar, porque nos negamos a dejar el país, el futuro del país, que es el futuro nuestro y de nuestras familias, en decisiones solamente políticas de cúpula. Yo creo que tenemos que cumplir con el compromiso y con la convocatoria que es el diputado, y estoy seguro que él estará impulsando esta, esta agenda, y estaremos con él, acompañándolo como siempre, impulsándolo para que esta agenda sea tomada en cuenta por quien gane. Y si es él, pues impulsada por él. Muchas gracias, buenas noches, Jonathan. Nos vemos mañana. Mañana aquí nos vemos. A ver si no nos tumba YouTube, a ver si no nos reportan algunos otros seguidores de los otros candidatos, ¿no? De los otros aspirantes. Pero bueno, pues nosotros somos así, es la manera de ser de los marxistas. Tratamos de ser claros. Y repito, el marxismo, el que vale, el único que existe, se llama teoría revolucionaria. No es de la academia. La academia normalmente se vuelve revisionista. Nosotros consideramos que hay revisionismo en Morena, por supuesto que lo hay, y nosotros no creemos en eso, creemos más en la práctica revolucionaria. Por eso Jonathan recupera a Rosa Luxemburgo, por eso Jonathan recupera a Lenin, y por eso nosotros estamos con el diputado Fernández Noroña. Patria, muerte, venceremos. Gracias, buenas noches, hasta mañana.